Irigoyen presidente, la Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama y no te puedes negar. Él necesita tu amparo, criollo mocón de quebracho, plantado siempre a lo macho en el campo radical. Desde el suburbio al asfalto, mil voces claman y lloran, todas las almas te adoran y quieren verte feliz, viejo sencillo y valiente, para los pobres guarida, del juego entero la vida, serás gloria del país. Tendiste a todos la mano, siempre diste el sacrificio, nadie te pidió un servicio que lo supieras negar. Si de puro generoso y demostrar tanto celo fue tu único consuelo el tener algo que dar. Mañana cuando en las urnas suenen las dianas triunfales y los votos radicales, las demás listas se arrollen, bien al tope las banderas y en alto los estandartes gritarán por todas partes: ¡viva Hipólito Yrigoyen! Hola, buenas tardes a todos. Les agradezco la presencia de ustedes acá en el Museo del Humor. Acá estamos orgullosamente presentando esta muestra que recuerda un periodo de la historia que lamentablemente otras instituciones no lo han recordado y que fue muy fundamental para nuestra historia actual, que es la aplicación de la Ley Cespeña, que se hizo por primera vez en el año 1916, en mayo de 1916, así que estamos recordándola 100 años después. Consideramos que es un hecho importantísimo, porque eso fue la primera vez que el pueblo directamente elige a uno de sus gobernantes, porque hasta ese momento los sistemas eran otros, democráticos también, pero otros en el cual se excluía a una gran cantidad de la población. Entonces, consideramos oportuno acá, motivado fundamentalmente por el Instituto Nacional Irigoyeniano, y también tuvo participación el Instituto Nueva Mayoría, de rememorar esto, y consideramos que lo mejor fue a través de las publicaciones de la época que representan la realidad que se vivía en ese momento. Cuando uno escribe la historia, escribe lo que piensa que pasó, pero cuando uno ve la historia a través de las ilustraciones, es la realidad de lo que estaba pasando en ese momento expresada por los diferentes medios. Así que esto lo consideramos muy importante. La charla de hoy va a ser específicamente de los ilustradores, que en ese momento eran maravillosa la cantidad y calidad de gente que había, sobre todo gente, muchos eran de origen español y de origen italiano, representantes de la inmigración, y a su vez formadores de otras, digamos, de otros artistas locales, porque la mayoría terminaron siendo maestros que a su vez generaron otros maestros, como el que hoy nos acompaña, Antonio Pujía, que, por ejemplo, me estaba comentando que fue alumno directo de Alejandro Sirio, que es uno de las personas que hoy se va a tratar, un artista extraordinario. Él tuvo la suerte de ser su alumno.
y a su vez él le transmitió a las generaciones que pasaron por su taller todos los conocimientos que fue recibiendo de esto en lo que es la historia de la humanidad, el pasaje de la información de una generación a la otra, que es lo que hay que tratar de no interrumpir y recordar siempre. Bueno, los dejo acá en compañía de Diego Barovero y de Horacio Spineto, que seguramente le van a hablar cosas muy interesantes. Muy bien, muchas gracias. El amigo Spineto va a dar el puntapié inicial de esta reunión. Trataremos. Bueno, es un gusto estar en el Museo del Humor, y es un gusto que el Museo del Humor esté en este edificio tan característico de la ciudad de Buenos Aires, que tanto tiene que ver con la historia cotidiana de la ciudad. Una magnífica obra del arquitecto austrohúngaro Andrés Kálnay, que como todos saben fue la famosa Múnich de Costanera. Después tuvo diversos usos, fue abandonado y afortunadamente desde hace ya algunos años aquí funciona el Museo del Humor. Esperemos que por muchos años más siga funcionando acá, porque no todos los países tienen un Museo del Humor y la Argentina es un país que como pocos tiene una cantidad de humoristas de primera categoría que bien merecen la existencia de este museo. Bueno, pero ahora vamos a comenzar a hablar un poquito del humor gráfico aquí en nuestro país. Y habría que empezar diciendo ¡viva el rey! ¿Qué es eso? Un burro muy claramente dibujado gritaba ¡viva el rey! ¿Quién era el rey en ese entonces? Era Fernando VII. Y el burro estaba dibujado en el año 1806. Mucha gente de la época pensó que ese burro gritando era la ofensa absoluta para el monarca. Otros pensaban de otra manera que era una hilarante, jocosa observación, certera y aguda, del descontento que existía en esa época por estas tierras. Bueno, ahí tenemos el más antiguo antecedente de humor gráfico en nuestra tierra. Se le atribuye la autoría al sacerdote Francisco de Paula Castañeda. Francisco de Paula Castañeda fue autor, luego de la Revolución de Mayo, de varios y notables periódicos de carácter costumbrista y polémico. Voy a mencionar solo uno que ya con el nombre ya uno se imagina. Se llamaba El Desengañador Gauchi Político. O sea que ahí ya el nombre está dando una intención muy clara. Empiezan a aparecer los dibujos, el humor gráfico a través de caricaturas. ¿Qué es la caricatura? Podemos decir que sería una deformación de los rasgos más característicos de determinadas personas, pero también no solo las características físicas, sino las características morales e intelectuales. Más difícil hacerlo, pero bueno. Por ejemplo, aquí en este mismo museo se puede ver una caricatura del general San Martín, el ilustre general San Martín, que está caricaturizado como si fuera un leopardo y está queriendo arañar una corona, como si quisiera ser rey. Y en cada una de sus garras tiene cabezas de algunos opositores, aparentemente, e inclusive llegan a decir que hay algunas cabezas desparramadas también de algunos amigos. El animal es utilizado para caricaturizar a los personajes. Ya dijimos, el burro que está gritándole al rey, que sería el pueblo ese burro. San Martín hecho un leopardo. Rosas fue caricaturizado como un toro, precisamente allá con el bloqueo anglosajón. O sea, anglo-francés, perdón. Siempre estuvo el animal tomado para, de alguna manera, ridiculizar.
Si nosotros nos venimos más acá, ya después llegaremos, el caso del prestigioso y famoso dibujante Colombres, Landru, él achanchó a Álvaro de Sogaray. Aramburu era una vaca. El almirante Rojas era un cuervo negro, con anteojos. Frondizi, sin ser un animal, era una especie de pacarraco desmirriado. La pifia era una, lamentablemente, que después se arrepintió públicamente cuando al magnífico presidente Arturo Humberto Illia lo transforma en una tortuga. Pero después siguió, apareció el amor Songanía. Bueno. Y el humor gráfico, aquí por estos lados, ya por ejemplo había una revista que se llamaba La Bruja Duende, en 1855, es decir, 2 años después de la Constitución ya había una revista con humor gráfico y obviamente enfocada en la política. En 1862 surge una que es fundamental, que es El Mosquito. Y la funda Meyer, después pasa a ser su propietario un señor Mauvier, pero ¿cuándo adquiere realmente importancia El Mosquito? Cuando Stein, dibujante, pasa a ser su director. Cuando El Mosquito desaparece, se piensa que ahí se desaparecía esto, y no. Aparece una revista Caras y Caretas, pero en Montevideo, en 1890. Eustaquio Pellicer, el director. Pero resulta un fracaso esta revista Caras y Caretas en Montevideo, así que 7 años después, Pellicer se viene aquí a Buenos Aires y se establece para publicar esa revista, y se une, y ahí empieza a tener ya importancia, con un caricaturista también español como él, que se llamaba Manuel Mayol. Consigue la colaboración de Bartolomé Mitre y Bedia, quien sería su primer director. Es así que el 8 de octubre de 1898 aparece Caras y Caretas como un seminario festivo literario artístico de actualidades, casi una revista gente de la época, con eso de actualidades y festivos. En el número 2, ya de Caras y Caretas, aparece un hombre de peso, de ahí en adelante en la revista, que es su director, hasta ese entonces casi desconocido, que era José S. Álvarez, conocido por todos como Fray Mucho. Magnífico escritor, que supo escribir cosas y describir situaciones de tierras y paisajes en los que nunca había estado de una manera tan maravillosa que uno se sentía patente ahí, por ejemplo el mar Austral, entre otras cosas. José María Cao es uno de los grandes triunfos que tiene Caras y Caretas, porque es considerado el dibujante humorístico más importante de fines del siglo XIX y primera parte del siglo XX. La cantidad de dibujantes que van pasando por esas revistas es lo que ya mencionamos al principio, porque es fundamental e imprescindible que exista un museo del humor aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Caras y Caretas, Fray Mocho, Pebete, Plus Ultra, Revista Popular. Se enriquecían, pero básicamente lo más importante que tenían era la labor y la obra de estos dibujantes, que eran en muchos casos verdaderos artistas plásticos. Hay quien se anima a decir que si se comparan las épocas, principios del siglo XX, eran mucho más valiosos los dibujantes del humor gráfico que los mismos pintores que había acá. Es una teoría que sostiene algunos que es interesante para tratar. De hecho hay algunos, como Juan Carlos Alonso, que era un pintor extraordinario. Pero pensemos, por ejemplo, Alejandro Sirio. Alejandro Sirio es el seudónimo de Nicanor Balbino Álvarez Díaz, que había nacido en Oviedo, Asturias, en 1890 y bueno, fallece en Buenos Aires en 1953. Fue un genial dibujante autodidacta y que desarrolló su obra tanto en España como en la Argentina. Y está considerado como uno de los representantes gráficos de la época de oro de la prensa ilustrada.
basta con recordar la exposición que hace un par de años Lolo Amengual organizó en el Museo Nacional de Bellas Artes para tener idea de qué se trata. Seguramente todos los conocen, pero Alejandro Sirio llegó aquí a Buenos Aires siendo muy joven, con una mano atrás y otra adelante, no sabía qué hacer y se metió en una tienda a ver si le daban trabajo de dependiente o algo. Bueno, y uno de los jefes ahí en la tienda se dio cuenta mientras los veía escribir que tenía una letra muy linda. Entonces le empezaron que escribiera ofertas, trajes a tanto y esas cosas. Y un día pasa el director de la revista Caras y Caretas y le llama la atención ver esos grafismos, esas letras tan magníficamente dibujadas. Entonces entra y pregunta, ¿quién es esto? Muchacho español que hay acá. ¿Lo puedo ver? Sí. Bueno, entonces, ¿usted hace esto? Sí. ¿Y dibuja ahí? Me gusta algo. ¿Cuánto le pagan acá? 3 pesos. ¿No quiere venir a ser dibujante por 6 en Caras y Caretas? Bueno, y ahí empieza la historia de este dibujante extraordinario que ya veremos ahora luego. Alejandro Sirio, Juan Carlos Alonso, otro español, nació en Ferrol, Galicia, en 1886 y muerto en Buenos Aires en 1945. Fue un caricaturista y pintor extraordinario. A los 13 años se vino de España, como tantos otros inmigrantes que se venían siendo tan jóvenes solos, porque en su pueblo natal de Galicia los padres querían que fuera o militar o cura, y algunos se rebelaban y se venían para estas tierras. Entró como cadete a Caras y Caretas y bueno, y pronto llegó rápidamente a la redacción como caricaturista. También se dedicó con mucho éxito a la ilustración y al afiche. Bueno, ahí ya familiarmente había genes de artistas, porque es el padre del magnífico pintor Raúl Alonso, no Carlos Alonso, Raúl Alonso, un magnífico pintor. Bueno, no todos eran españoles. Julio Málaga Grenet, un peruano finísimo, extraordinario, que nació en Perú, en Arequipa, en 1886 y fallece también en Arequipa en 1963. Llegó a la ciudad de Buenos Aires, 3 años después de haber llegado, ya era director de arte de Caras y Caretas. Allí se formó en ese momento una nueva generación de dibujantes, entre los que se pueden nombrar a Juan Carlos Huergo, Alejandro Sirio, que ya mencionamos, Víctor Valdivia, otro dibujante extraordinario, Federico Rivas, Mirko también firmaba, Luis Macaya, Ramón Caballé. Bueno, Julio Málaga Grenet también colaboró en la Revista Popular. Pedro de Rojas, otro español, otro estilo. Había nacido en Sevilla en 1873 y muere en Buenos Aires en el 47. Trabajó como dibujante en casi todas las revistas que había en Buenos Aires por esos tiempos. En 1903 obtuvo el primer premio de caricaturista en su patria, en España. Y cuando se radica en Buenos Aires, fue el autor de las primeras historietas argentinas editadas en Caras y Caretas. También trabajó en Fray Mocho y en Pebete. Eduardo Álvarez, bueno, este es el que saca los valores de los dibujantes locales. Extraordinario dibujante, Buenos Aires 1892-1967. Su carrera en la revista Caras y Caretas se inició en el archivo. Todos esas cosas que ahora ya no existen y que marcan las diferencias de las épocas. Actualmente todo joven que quiere entrar a una empresa quiere entrar a trabajar de gerente. Y en esa época entraban de cadetes, de pinches, y de a poco iban haciendo esa carrera que finalmente, de acuerdo a sus condiciones reales, los catapultaba a ocupar el lugar que me decíamos. La cuestión es que Eduardo Álvarez en el archivo fue retocador, diagramador, letrista, y finalmente llega a ser director artístico. Actuó en la revista Plus Ultra. Plus Ultra era una magnífica revista de lujo que venía a ser el mensuario de Caras y Caretas, que tener la colección completa de eso es algo maravilloso, porque las ilustraciones que allí aparecen son decididamente geniales. Ramón Columba, otro crédito local. Ramón Columba es un cordobés que había nacido en 1891 y fallece en Buenos Aires en el 56. Fue muy conocido como taquígrafo y después jefe de taquígrafo del Congreso. A partir de esa posibilidad de ese trabajo, es el autor de
magnífico libro que se llama El Congreso que he visto, que primero eran 2 tomos, después hizo un tomo único, donde representa, dibuja, demuestra demuestra su especial afecto por algunos personajes y a otros le da un poco más. A don Hipólito suele darle. Y bueno, hasta el 22 trabaja en Caras y Caretas. Y a partir del 22 crea su propia revista, Páginas de Columba, una revista magnífica. Trabajó en el Tony, la primera revista de historietas ya total de la Argentina, y fue una de las primeras del mundo. Y también trabajó en Intervalo, Fantasía, que vamos a ver un poco más. Víctor Valdivia, un boliviano extraordinario. Nació en Potosí en 1897 y falleció en Buenos Aires en 1967.